Muy buenas noches y bienvenidos al programa. Esto es Ocurre Ahora y hemos hecho un adelanto hace unos instantes de lo que vamos a tener. Les pedimos que se conecten al programa porque el día de hoy hay revelaciones. Y yo sé que seguramente ustedes en sus casas están hartos de la política, hartos de la corrupción, hartos del Congreso, hartos de lo que hace el gobierno, hartos de todo. Pero no podemos cerrar los ojos a lo que está ocurriendo. Y habrán escuchado sin duda el nombre del señor Villanueva, Jaime Villanueva, ex asesor de la ex fiscal de la Nación. Ahora resulta que el señor Villanueva ha hecho una serie de declaraciones. Acá tenemos una, pero que se van consiguiendo a cuentagotas. Hay por lo menos 5 de estos juegos de documentos. ¿Qué es lo más grave que podemos rescatar a esta hora de la noche de lo que viene contando el señor Villanueva a la Fiscalía? De que aparentemente el fiscal Rafael Vela Barba, coordinador del equipo especial y quien ha salido del país hace solamente unos días junto a toda su familia, y vamos a ver las imágenes en el aeropuerto en unos instantes, habría ayudado a Pedro Castillo, quien estaba comprendido en la investigación por lavado de activos de Perú Libre durante la campaña de 2021. Concretamente, ¿qué cosa dice Villanueva? Que Vela le contaba a él cómo estaba haciendo el Jurado Nacional de Elecciones para evitar que salga la señora Fujimori. En el transcurso del programa vamos a ir contándole los detalles, pero fíjense lo que ha dicho Keiko Fujimori a través de su cuenta en Twitter. Esto es lo que ha dicho. Vamos a leerlo. Tenemos el Twitter ahí. Gravísimo lo revelado anoche en Punto Final. Rafael Vela también habría coordinado con el Jurado Nacional de Elecciones la estrategia que estaban diseñando para evitar que salga Keiko. Una nueva evidencia de que Rafael Vela y su equipo habrían formado parte de una operación política en nuestra contra que también incluiría al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué es grave todo lo que está pasando? Porque recordemos que se ha cuestionado los resultados. Un sector de la derecha dijo, aquí hubo un fraude. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones evidentemente tenía que decir algo sobre esto. ¿Es verdad que le estaban pasando los datos y que entre ellos y Vela tenían una estrategia para evitar que saliera Keiko? Bueno, se ha referido a ese tema el señor Salas Arenas. No sé si tenemos las declaraciones listas ahora o las ponemos más adelante. Vamos con el Jurado Nacional de Elecciones y cómo se defendió el señor Salas Arenas, ¿sí? Ok, vamos con eso. No es de extrañar que una vez más se haya rebuscado algún tipo de argumento con la finalidad de englodar las elecciones que fueron justas y transparentes, internacional y nacionalmente auditadas. Esos han sido los calificativos con los que el producto final resultó. Nosotros damos legitimidad de origen, no damos legitimidad de desempeño a nadie. Los congresistas y los miembros del Ejecutivo que fueron elegidos lo fueron porque el pueblo votó por ellos. Eso es lo que ha dicho el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y es cierto, hasta el momento no hay ninguna evidencia que diga que hubo un fraude en la elección. Pero ¿acaso hubo un cierto trato benévolo por parte de la Fiscalía hacia Pedro Castillo en contraposición a cómo se trató a Keiko Fujimori? Bueno, el punto es que hay una reunión en la que el señor Vela, además, aparentemente es invitado o convocado a una casa de la congresista Ruth Luque, donde literalmente le dice, ya vamos a dejar que se siente en el cargo, porque le piden no incluir a Pedro Castillo en la investigación. Pedro Castillo acababa de resultar electo y no querían, pues, que no se asentara en la presidencia y que tuviera que enfrentar inmediatamente esta situación. En otro momento, el señor compromete también a la presidenta de la República. Vamos a pasar en el tiempo, ya no hablamos de las elecciones. Pedro Castillo salió elegido. Pero a ver, ¿qué pasa? Boluarte, ok. Villanueva asegura que en octubre del 2022 el abogado Óscar Nieves, allegado a la presidenta, nuestra presidenta, hoy en día, le pide que ella no sea incluida en la formalización de la investigación sobre los aportes de campaña a Perú Libre. El mismo caso, la investigación por lavado de activos a Perú Libre. Y le dice, Óscar Nieves era abogado de Dina Boluarte y ella sí estaba incluida.
Y Rafael Vela ya me había comentado que eso se iba a formalizar, es decir, se iba a formalizar con DIN adentro y que iban a hacer incluso un pedido de prisión preventiva. En ese momento, Boluarte era vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Yo hablo con Rafael Vela y me indica que lo que va a decir el fiscal Rojas, que llevaba la investigación, era que desacumule la investigación de tal manera que formalice contra unos y la deje a ella solamente en preliminar. Mira, ha llegado información de la Unidad de Inteligencia Financiera contra Dina Boluarte por el tema del Club Apurímac, pero en ese momento se produjo algo que podríamos calificar hoy por hoy o suponer como un supuesto blindaje para proteger a la que entonces era vicepresidenta, porque se iba a convertir en presidenta en la medida en que Castillo ya estaba hasta el cuello. Preguntado el día de hoy sobre este asunto, el premier Alberto Otárola ha dicho lo siguiente. Declaraciones del señor Villanueva. Este es un tema que está en investigación en el Ministerio Público. Toda declaración es un principio elemental de derecho penal, tiene que ser corroborada. Y no vamos a ingresar como Poder Ejecutivo a las especulaciones que están de moda en estos últimos días a través de la prensa. Sí, estamos muy interesados en que se esclarezcan los hechos que la propia prensa ha establecido como importantes para el control de la corrupción en el país y sobre todo para la buena marcha de las instituciones que trabajan en ello. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? No lo sabemos. Desde nuestro humilde punto de vista, aquí todos están bajo sospecha, todos bajo sospecha. Y lo que dice Villanueva tendrá que ser investigado a fondo. Por el momento, el congresista Esdras Medina ha propuesto una comisión investigadora en el Congreso que utilice 120 días para corroborar las declaraciones de Villanueva contra congresistas y contra fiscales. Cambiando de tema, vamos a ocuparnos también de la inseguridad ciudadana, porque al pedido del gobernador de La Libertad, el señor César Acuña, al gobierno, señalando que evidentemente esta es una región tomada por las mafias y organizaciones criminales, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto que escuchamos que en Trujillo se cobra cupos a los taxistas, por ejemplo? ¿Qué vimos hace poco? En una mina, en la mina Poderosa, la explosión organizada aparentemente por las mafias ilegales. Bueno, el Ejecutivo ha dicho, declaramos en emergencia La Libertad. Y se ha pronunciado Alberto Otárola, y se ha pronunciado el ministro del Interior, y se ha pronunciado el ministro de Defensa. Más. Mañana se va a expedir la norma correspondiente que declara el estado de emergencia en la provincia de Patás. Por el tiempo de 60 días, declarar en emergencia la provincia, toda la provincia de Trujillo con todos sus distritos. Situación en la que se estará actuando de manera enérgica la Policía Nacional de Perú con el apoyo de las Fuerzas Armadas para que conjuntamente con las autoridades regionales y locales puedan hacer frente a esta ola delincuencial. Está plenamente justificada por la presencia de bandas organizadas relacionadas con la minería ilegal que han perpetrado actos de terror con ataques de explosivos a las fuerzas del orden y sobre torres eléctricas. Estos grupos criminales cuentan con armamento de largo alcance y superan las características de la delincuencia común que enfrenta nuestra policía de manera habitual. Muy bien, estado de emergencia una vez más. Hay un distrito que estuvo en estado de emergencia, San Juan del Lurigancho. Sin embargo, en San Juan del Lurigancho siguen haciendo y ocurriendo cosas. Muertos, 2, 3, 4, 5 en un solo día. Ahora, el teniente alcalde ha recibido una serie de amenazas. Candy Quispe, después de la pausa que vamos a hacer a continuación, nos cuenta qué está pasando en San Juan del Lurigancho. Y nuevamente tratamos de entender quiénes están del lado del bien y quiénes en el lado oscuro de las historias. Vamos a la pausa y regresamos con eso y más en el programa.
Como lo habíamos anunciado, vamos a empezar el programa esta noche o la presentación de nuestros reportajes hablando de inseguridad ciudadana, concretamente en San Juan del Lurigancho. El gobierno hoy anunció, estado de emergencia en La Libertad, pero esto ya había ocurrido y se habían usado dos distritos, San Martín de Porres, San Juan del Lurigancho, como pilotos para ver si esto funcionaba o no. Terminó el estado de emergencia en San Juan del Lurigancho y al día de hoy seguimos reportando y conociendo de muertes a manos de sicarios. Lima se ha convertido en una de las ciudades más peligrosas y además el punto de llegada de mafias venezolanas, ecuatorianas, bolivianas, brasileñas que están tomando y dividiéndose nuestro país. ¿Qué está pasando en San Juan del Lurigancho, donde hasta un teniente alcalde está recibiendo amenazas? Los sicarios van, parece que lo hacen mal, le disparan a los guardaespaldas, no al teniente alcalde, por lo tanto las amenazas al teniente alcalde continúan. ¿Y de dónde salen las amenazas? Y esto es lo peor de todo, de un penal, del penal de Socabaya en Arequipa. Candy Quispe tiene el reportaje. Ya mañana sí. Ya está muerto, ya su perro, está muerto ya. Ya, está bien. Ya petió filo. Ya, listo. Entonces sí estamos quedando, ya mañana lo parto, ya. Me avisas. Es la llamada telefónica a un presunto gatillero negociando a sangre fría por la cabeza de una de las más altas autoridades de San Juan del Lurigancho. Ya petió filo. Ya, listo. Entonces sí estamos quedando, ya mañana lo parto, ya. Audios reveladores que demostrarían cómo desde un penal se habría orquestado un crimen contra la mano derecha del alcalde Jesús Maldonado. Pero se habrían equivocado de víctima y terminaron acabando con la vida del guardaespaldas del teniente alcalde del distrito, Juan José Prado Tapia. Son cumplidos. Yo Flo Gutiérrez. Ya. ¿Por qué delito se está acusando? Desconozco. Según un reportaje de Día D, el protagonista de esta conversación, mantenida con un supuesto sicario, sería Teófilo Gutiérrez Vela, alias Tío Filo. Un peligroso presidiario, quien purga una condena de 6 años en el penal de Socabaya, en Arequipa. Según la policía, este hombre era un miembro importante de la banda criminal Los Malditos de Bayóvar, por quien se ofrecía una recompensa de 10.000 soles por su captura. Entre los delitos por los que se le buscaba figura la asociación ilícita para delinquir, robo y extorsión. Sin embargo, desde que fue recluido en un penal en el año 2020, habría continuado extorsionando no solo a empresarios, sino también a autoridades. Lo tío Filo. Dime, sobrino, ¿cómo van las cosas? ¿Te hice llegar todos los documentos del segundo de San Juan del Lurigancho? Ya me llegaron todas las coordenadas, ya me llegaron todas las coordenadas. Y ayer ya le puse un puntero ahí, hasta que lo marca. Ya mañana te sale el puntero, voy y lo parto. En estas presuntas conversaciones, alias Tío Filo habría ordenado a un sicario asesinar al número 2 de San Juan del Lurigancho, que para la policía no sería otro que el teniente alcalde Juan José Prado Tapia. Incluso le habría puesto un alto precio por la cabeza de la autoridad edil. Yo te voy a hacer llegar los 8 más los 2, las 10 lucas te voy a hacer llegar, ¿ya? ¿Está bien? Para que te comas tu ceviche y después para que te relajes después de la chamba. Ya petió Filo. Ya, listo. Entonces sí estamos quedando, ya mañana lo parto, ya. Pero según se escucha en estos audios, el gatillero habría cometido una grave equivocación y terminó acabando con otro objetivo. El pasado 30 de enero, Julián Liñán Julca fue asesinado de 6 balazos mientras se encontraba frente a la vivienda del teniente alcalde Juan Prado Tapia. La víctima era agente de seguridad personal de la autoridad edil. Hola, tío Filo. Oye, no, compadre, ya la cagada que has hecho, compadre, no le has dado lo que tienes que darle, compadre. Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que mi caña me dejó más atrás y a la hora que ya me bajó a meterle, que me lo ha bajado al otro y el otro se ha corrido. Pero estás haciendo la compadre, tú tienes que hacer lo que uno te dice, si no por la wea, mira la que has hecho ahora. Tras enterarse que el sicario se equivocó de objetivo, el tío Filo explotó de ira y amenazó con no pagarle. Tío, el grano, ¿qué fue con la plata? Ya, dímelo.
Plata, ¿qué plata te voy a dar si no has hecho la chamba? La has dado a otro que no tiene que darle. Plata y cuando se hace las cosas bien. La policía sospecha que el verdadero objetivo habría sido el teniente alcalde Juan José Prado, porque la autoridad edil del distrito más populoso del país estaría en la mira de la delincuencia. Fuimos a buscarlo al municipio de San Juan del Lurigancho, pero nos informaron que nadie se pronunciará al respecto. Estos audios han generado zozobra entre los vecinos del distrito, ya que ni las autoridades estarían libres de los casos de sicariato y extorsión. Es el colmo, entonces, para que se den cuenta la ciudadanía en la situación en la que estamos, ¿no? Que ya no se respetan ni a las autoridades, ¿no? Que hay delincuencia, hay sicarios que balean sin respeto, ya no tienen miedo. Nos sentimos desamparados. Acá en San Juan de Lurigancho nos sentimos desamparados los empresarios y emprendedores. Muchas de las extorsiones a empresarios o emprendedores estarían dirigidas desde los penales. Tras revelarse los audios, Teófilo Gutiérrez, alias Tío Filo, fue trasladado a una celda de aislamiento en el penal de Socabaya, mientras se investiga si se trataría del autor intelectual del crimen al guardaespaldas del teniente alcalde de San Juan del Lurigancho, que ha conmocionado a todo el distrito. Pero ahí no acaba la historia. Fuentes del programa, fuentes de Ocurre Ahora, nos han señalado que es muy probable que el teniente alcalde amenazado también esté comprometido con alguna mafia dedicada a extorsiones y cobros de cupo. Por eso les decía, ¿es realmente la inseguridad el principal problema de los peruanos o es la corrupción? Es la corrupción que lo que hace es desviar el trabajo que tienen que hacer las autoridades. Corrupción en la policía, corrupción en los municipios, corrupción en los ministerios. ¿Hasta cuándo? Y a propósito de corrupción, hablamos también rápidamente de la corrupción en las investigaciones fiscales, es decir, de alguna manera la manipulación de investigaciones fiscales a favor o en contra de determinados políticos. El señor Henry Chimabukuro, conocido más bien por haber sido uno de los asesores en la sombra del expresidente Castillo y por estar impulsando hoy por hoy el partido del señor Pedro Castillo, aquí está, no me dejará mentir. Señor Chimabukuro, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, María. ¿Usted está apoyando el partido del señor Castillo? Claro que no. No. Por supuesto que no. No está participando usted en eso. Yo no puedo apoyar a un partido donde los integrantes están cuestionados en temas de corrupción. A ver, pero lo vimos hace poco en un video usted participando de una reunión partidaria. Solo me acerqué a escuchar. Sí. Llegué cuando ya había habido un problema interno y puse mi punto de vista que no podía apoyar ese partido porque las personas que están integrando están cuestionadas. De acuerdo, pero ¿tiene entendido que Castillo está impulsando la creación de un partido? Bueno, todavía está para verificar si es su firma, ¿no? Yo lo dudo. ¿No cree que haya sido Por él? supuesto que no. Yo creo que tendría Vayamos que reflexionar el presidente Castillo que ese partido no le hace nada bien al pueblo peruano. A ver, el señor Villanueva, el ex asesor de Patricia Benavides, que nos ha vuelto locos a todos con sus manifestaciones conocidas en los últimos días, ha dicho, entre otras cosas, que en algún momento la Fiscalía le hizo un favor al expresidente y otro favor a la señora Boluarte, cuando no dispuso para ella una prisión preventiva porque consideró que su caso estaba en otra etapa, es decir, una ayuda para que no se ordenara la prisión preventiva como sí ocurrió con el señor Cerrón por el caso del financiamiento de la campaña de Perú Libre en el año 21. ¿Qué tiene que decir usted sobre la participación de la señora Boluarte, actual presidencia de la República, en este caso? Porque usted ha sido citado a la Fiscalía, concretamente. Correctamente, yo he sido citado a la Fiscalía. Se ha suspendido mi declaración por el abogado de la señora Dina Boluarte. Se va a reprogramar. Yo tengo entendido que los otros testigos ya han ido a declarar el 29, 30 y 31. En el transcurso de esta semana o la próxima me estarían llamando para declarar. Pero nos puede hacer un adelanto perfectamente de lo que va a decir, porque la verdad hay que decirla ante la Fiscalía o ante la ciudadanía. Como testigos, las preguntas y las respuestas son espontáneas de lo sucedido en la campaña. ¿Qué sucedió?
qué es lo que he escuchado, qué es lo que he visto. ¿Y qué ha escuchado y qué ha visto, señor Chimabue? Bueno, que la comunicación que tenía la señora Dina Boluarte con el señor Vladimir Cerrón en mi vehículo, donde estaba yo trasladándola, era muy fluida. Hablaban de depósitos en Western Union, que la señora tenía que ir a recoger. Y bueno, el dinero entregado por el señor Beltrán, que la señora Saldarriaga lo dijo en un momento delante de nosotros, que se iba a dar en el local de Washington. Eso supongo yo que es lo que me preguntará. ¿Ayudó la señora Boluarte, en su calidad de persona cercana al señor Cerrón, a lavar dinero de la campaña? Bueno, yo creo ¿A lavar activos? ¿Usted diría que sí o que no, como testigo del caso? En mi opinión, posiblemente sí. Como se están dando hoy en día las... ¿Cuál era exactamente la función que ella desempeñaba? ¿De qué se encargaba? Bueno, ella era la que se encargaba plenamente en la cuenta del partido de Perú Libre. Y llegaban los depósitos, porque en mi vehículo ella hablaba sobre los depósitos que hacían en el Western Union, ¿no? ¿Cumplía la función de administradora, cajera, tesorera? Ambas, ¿no? ¿Cómo lo definiría? Bueno, entre tesorera y administradora. ¿Y por qué cree que en su momento el fiscal Rojas pide prisión para Vladimir Cerrón, Guido Bellido y otros y no la incluye a ella? Bueno, ella ya ahorita está en el poder, ¿no? Tiene los tentáculos y las personas indicadas para poderla deslindar. Es una persona que no se le cree en nada, ¿no? En su debido momento, en una entrevista que le hicieron, le preguntaron por el señor Henry Shimabukuro y ella manifestó que nunca me había visto y no me conocía. Pero sin embargo, Mávila, yo te traigo acá una prueba. A ver. Aquí es una firma original de ella, donde a mi hermana la pone como coordinadora del partido en Japón, para que se encarguen de ver lo que son las... Comité de apoyo a la campaña en Japón, Tochigi, se otorga la presente para que se le brinde todas las facilidades y se le reconozca como tal. La validez caduca el 10 de junio del año en curso. Esto es abril 21, entre la primera y la segunda vuelta. Ojo, cuando ya competían Pedro Castillo y Keiko Fujimori. La coordinadora de la campaña de Lima Metropolitana otorga la siguiente credencial. ¿Quién era la coordinadora? La firma está aquí. Dina Ercila Boluarte Segarra, coordinadora de campaña de Lima Metropolitana. ¿Pero esto demuestra que ella manejó dinero? Bueno, demuestra que ella siempre estuvo mintiendo en todo momento. Ella manifestaba que no me conocía. Acá hay unos documentos que he podido rescatar de los chats que ella conversaba conmigo, donde ella me agradece cuando le envío los vouchers de depósito de avión, que muchos de los documentos han sido confiscados por la Fiscalía, incluso el otro documento también. He podido salvar algunos, entonces ella no podría negar que no me conoce para nada. Yo creo que es una persona que si miente desconocerme a mí, estaría mintiendo al pueblo entero peruano, Mávila. Correcto, ¿y usted cree que eventualmente lo que ha contado el señor Villanueva, le leo las declaraciones exactas, dice, yo hablo con Rafael Vela y me indica que lo que va a decir al fiscal Rojas, que llevaba la investigación de la que usted y yo estamos hablando, era que desacumule la investigación. Términos difíciles, pero a ver, vamos. De tal manera que formalice contra unos y la deje a ella en investigación preliminar. Es decir, ¿no? Unos por aquí y a ella todavía en preliminar. Me dijo, mira, ha llegado información de la Unidad de Inteligencia Financiera fuerte contra Dina Boluarte por el tema del Club Apurímac. ¿Conoce usted qué tipo de información pudo haber llegado? Bueno, el anterior fiscal cuando me citó pidió al equipo especial que le entregue mi celular que ya había sido deslacrado. ¿Quién era el fiscal? Richard Rojas, el anterior fiscal. O sea, Richard Rojas le pide a usted que le entregue al señor Vela información. No, claro, le pide que mi celular sea entregado al equipo donde está llevando lavado de activos de la señora Dina Boluarte. ¿Y el coordinador de lavado de activos es Rafael Vela? Por supuesto, pero fue rechazado. ¿Cómo que fue rechazado? Porque ya mi celular había sido deslacrado, hasta el día de hoy no me lo entregan. En mi celular tengo pruebas contundentes de conversación, audio, chat con la señora Dina Boluarte. ¿El fiscal Vela le devuelve el celular, no le admite el celular, no lo quiere o qué pasa? Solamente ha sido negado. Eso es lo que me manifestó. ¿Y qué le dicen? ¿Por qué le negaron el celular? Nadie lo explica. ¿Usted cree que hubo una intención de encubrir a la señora Boluarte? Por supuesto que sí. ¿O de no recibir una prueba que podía incriminarla? Yo creo que sí. A ver, lo que dice a continuación, dice, entonces la vamos a desacumular. Habría sido la respuesta de Vela, habría sido, y lo pongo en condicional porque todo lo que estamos conociendo
va a tener que ser investigado, porque no podemos dejarnos llevar los peruanos de las narices. Aquí hay que hablar con la verdad y la verdad parece que va a tardar todavía en conocerse, pero vamos a tratar de seguirle la pista. Efectivamente, Richard Rojas pide prisión, repito, para Cerrón, para Bellido, para otros y no para Dina Boluarte. Hay un tuit que ha publicado el señor Cerrón. Yo no sé si ese tuit tiene algo que ver con este caso, podríamos leerlo, pero usted podría contarnos respecto a eso. Entonces, ¿usted siente que la Fiscalía eventualmente pudo haber apoyado a la vicepresidenta? Ella era en ese momento ya vicepresidenta, ¿correcto? Por supuesto. Cuando pasa esto. Claro que sí. Y el señor Castillo ya estaba hasta el cuello, se le podía vacar en cualquier momento, se hablaba de eso. Ese era un momento delicado, había que cuidar, diría usted, de la imagen de Boluarte. Se ha visto, había iniciado. A ver, vamos a leer lo que dijo Vladimir Cerrón a través de su cuenta en Twitter, si me acercan, por favor. Ha quedado demostrado que el Ministerio Público abrió carpetas fiscales para chantajear a los políticos. El caso de Rafael Vela Barba y de Richard Rojas, ambos de lavado de activos, es real. Ruth Luque intermedió, estamos hablando de una congresista cercana a Verónica Mendoza, y me citó a nombre de ellos. La reunión sí se dio en el departamento de Luque, en Pueblo Libre, entre junio y julio de 2021. Junio y julio de 2021. Según Villanueva, Vela quería ser supremo, ascender, y Luque me pidió los 5 ministerios y el premierato para Verónica Mendoza. La oferta era archivar el caso de los dinámicos del Centro y Lavado de Activos. No cedí a ningún chantaje y entonces vinieron los allanamientos, los embargos, las incautaciones, las prisiones preventivas. Querían doblegar al gobierno a través de esas investigaciones. ¿Cuál es su opinión, señor Chimabukuro? Bueno, mi opinión es que desde el comienzo el chantaje de distintos lugares se había llegado hacia el presidente Castillo. ¿De qué manera? Bueno, cupos de poder en los ministerios. Bueno, a ver. El señor Castillo es indefendible. Indefendible por varios motivos, empezando por el golpe de Estado. Eso ya lo descalifica completamente. Y el señor Castillo también habría recibido alguna ayudadita en el tema del lavado de activos. No solamente Boluarte, sino Castillo también. Así que no es un santo, Pedro Castillo. Bueno, habría que comprobarlo, ¿no? Bueno, como habría que comprobar lo que usted me acaba de decir, que usted también cree que Dina Boluarte es culpable. Todo está por comprobar. Claro. Lo que las le evidencias estamos pidiendo están empezando a usted salir. es que sea firme y que nos diga la verdad, lo que le va a decir a la Fiscalía a usted. Porque no es, no es un broma indicar o señalar a la Presidenta de la República. ¿Se da cuenta usted de la gravedad de lo que ha revelado Villanueva y de lo que nos toca ahora a todos los peruanos enterarnos? Bueno, no solamente hay un testimonio, también hay pruebas, ¿no? De acuerdo. Bien, señor Chimabukuro, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros. No. Usted tiene una reunión con la Fiscalía, usted tiene un testimonio ya que dar. Vemos cómo están todas las entidades del Estado, Mávila. Lo que necesitamos ahorita es un cambio nacional completo en este país y reestructurar y cambiar la corrupción que están en todos los entes del Estado. De acuerdo. Le entrego los documentos para que Bien, usted bueno. se los haga llegar a la Fiscalía y nosotros les presentamos a continuación una nota que ha preparado nuestro reportero Edgar Aguilar respecto precisamente a esos detalles que podrían eventualmente complicar la situación del fiscal coordinador Rafael Vela. Rafael Vela Barba es el coordinador del equipo especial Lavallato, pero a su vez es el coordinador de las fiscalías que investigan casos de lavado de activos. Y es ahí donde se involucra a Cerrón, a Bellido, a Castillo y a Boluarte. El reportaje. Disculpe, a mí me da vergüenza, no me gustaría leer esto, pero es mi obligación. Esperamos que no se siga perjudicando la investigación. Me siento también indignado como cualquier ciudadano. Fueron vistos como los héroes anticorrupción, rostros fiscales que se convirtieron en ídolos de la juventud peruana. Para algunos, el Batman y Robin de los tribunales de la justicia. No se puede vender la institución a los intereses políticos. Pero hoy, el testimonio del asesor de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, Jaime Villanueva, un hombre con tantos amigos como vínculos peligrosos, cuestiona el rol justiciero de la cabeza del equipo Lavajato y señala a Rafael Vela
de haber blindado a Dina Boluarte en la investigación que tenía por lavado de activos. Con todo lo que ha salido ya no hay buenos. Lo que se está viendo simplemente son personas angurrientas por tener este poder. No me queda otra alternativa. Desde Pasos Perdidos, la congresista Gladys Echaíz ha dejado entrever que lo que relata Villanueva es, al menos, verosímil. Eso ya no es novedad, ¿no? Son cosas que vienen de atrás, que se sentían, se percibían, actitudes poco identificables con el perfil de un fiscal. En octubre del 2022, 2 meses antes del golpe de Estado que ejecutó Pedro Castillo, Jaime Villanueva, según lo que ha declarado ante el Ministerio Público, se reunió con Óscar Nieves, entonces abogado de Dina Boluarte. Óscar Nieves era abogado de Dina Boluarte y ella sí estaba incluida en la investigación y que iban a hacer incluso un pedido de prisión preventiva. Entonces ahí lo que me piden en esa reunión Óscar Nieves es que no le incluya a Dina Boluarte, que lo más probable es que Dina Boluarte sea la próxima presidenta y que para que eso suceda no tenía que tener investigaciones. Dina Boluarte, de acuerdo a los hechos, estaba incluida en la investigación por el caso Los Dinámicos del Centro, uno de los escándalos de corrupción más grandes e importantes de los últimos tiempos en nuestro país. El fiscal Vela así lo confirmó, dando incluso la fecha. Se encuentra vinculada a una anterior investigación que se había abierto ya desde el mes de junio del año 2021. Es decir, son hechos anteriores al ejercicio de la condición de vicepresidenta de la señora Boluarte o de la condición de presidenta constitucional de la República que ostenta la sede. Pero estaba incluida y nada más, porque no se formalizó hasta marzo del 2023. Mientras eso sucedía en la Fiscalía, recordemos que en el Congreso, días antes del golpe de Pedro Castillo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó, con 13 votos a favor y 8 en contra, archivar las denuncias constitucionales contra la entonces exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte Segarra. Todo indicaría que con el Congreso, y tal parece que con Vela también de su lado, en diciembre del 2022, Dina Boluarte llega a la presidencia con el camino allanado tras el golpe de Estado para ceñirse la banda presidencial. Creo que hay muchos indicios de corrupción, hay muchos indicios de lavado de activos, hay muchos indicios de crimen organizado, donde están involucrados personajes políticos, pero donde hemos visto que no se ha medido con la misma vara. Otra declaración explosiva de Villanueva se remonta al 2021, entre abril y junio, y vuelve a poner en juicio el actuar del equipo Lavajato. Los peruanos vivíamos entonces la segunda vuelta electoral. Castillo y Cerrón, un solo corazón. Según cuenta Villanueva, él se reunió con Vladimir Cerrón y Rafael Vela. Los tres participaron de una reunión en la casa de la congresista Ruth Luque. 2 de ellos estaban en persona y el tercero habló a través de una llamada en altavoz. Tuve una reunión con Vela en donde puso en altavoz a Cerrón, en donde Cerrón le pedía que no involucre a Castillo en la investigación de lavado de activos contra Perú Libre, porque Castillo estaba en segunda vuelta y tenían posibilidades de ganar. Una delicada confesión que cuestiona los resultados electorales del 2021, donde un Pedro Castillo ganó las elecciones con el 51% de votos y sin la mochila de la investigación por lavado de activos. Prácticamente la justicia lo han politizado. Para mis amigos sí, para otros no, entonces como que están jugando con el sistema de justicia. La ex procuradora anticorrupción Catherine Ampuero presagia que el futuro de nuestra presidenta sería la cárcel. Si en este momento ya forma parte de la lista de presidentes involucrados en hechos de corrupción o hechos ilícitos, yo creo que es un futuro que se ve venir. En octubre del 2023, el fiscal Rafael Vela fue suspendido de su cargo. Ahora veranea en Miami junto a su familia. Todos salieron del país el pasado 31 de enero. Consultado por Ocurre Ahora sobre lo dicho por Villanueva, Vela respondió que es falso e inexacto. Lo que llama su atención, dice, es que Villanueva narra estos hechos ante una fiscal que hace 2 años insinuaba hechos difamatorios en su contra y no ante la fiscal Marita Barreto. José Domingo Pérez, a portas de estar otra vez frente a Keiko Fujimori por el caso Cócteles, al parecer sabía que una vez suspendido Rafael Vela, inevitablemente sería arrastrado.
Lo que está contando el señor Villanueva, como les decía yo, por entregas, porque vamos conociendo en la prensa, por lo menos, parte de las manifestaciones o de los testimonios que ha ofrecido a la Fiscalía. Primero la del 30 de enero, luego la del 24 de enero, pero dicen que en total son cinco documentos con abundante información donde dispara para todos lados. Pero en este caso, en el caso del equipo especial, es bastante delicado. Rafael Vela, José Domingo Pérez tienen a portas el inicio de una serie de juicios en el marco de la investigación que puede considerarse la más importante contra la corrupción en el poder, el escándalo Lavallato. Por supuesto que hubo aquí y que se sigue haciendo uso político, pero la pregunta es, y está con nosotros el ex procurador José Ugaz esta noche, a quien le agradecemos que esté aquí en los estudios para explicarnos cuál va a ser el mayor impacto que puede tener este escándalo en el equipo especial. Doctor Ugaz, buenas noches. Buenas noches, Mávila, ¿cómo está? Mire, yo creo que hay que entender la dinámica de lo que implica el tipo de información que está fluyendo de esta declaración. En primer lugar, estamos hablando de un aspirante a colaborador eficaz. Ya escándalos de esta envergadura hemos visto en el pasado. Yo le refería antes el caso de la declaración de Matilde Pinchi Pinchi. ¿Se puede equiparar a Villanueva, digamos, o ponerlo como el Pinchi Pinchi 2.0? No lo sé porque, digamos, mucho de lo que dijo Pinchi en su momento fue claramente corroborado y ella aportó documentación objetiva que permitió avanzar en las investigaciones. Aquí la importancia que tiene este señor es que ha sido, de alguna manera, una persona muy cercana a la fiscal suspendida, Benavides, y por lo tanto una persona que además tiene trayectoria de años en el Ministerio Público, ha trabajado con varios fiscales de la Nación y creo que tiene, sí, efectivamente, mucha información a su alcance. Pero hay que tener cuidado porque normalmente en los procesos de colaboración, sobre todo al inicio, pueden ocurrir distintos tipos de interferencias. Primero, el señor Villanueva es una persona que pertenece al Ministerio Público que está de por sí fraccionado hace varios años. Todos los que litigamos sabemos que al interior del Ministerio Público hay intereses de grupos que se alinean con uno u otro fiscal, pero, y eso lo hemos visto en más de una yo le pregunto, ¿cuál es el impacto a la figura, le decía yo, del fiscal Rafael Vela? En la nota lo decía muy bien nuestro reportero. O sea, de alguna manera el equipo especial, recordemos aquella noche de Año Nuevo, cuando se dispuso su destitución, cuando el fiscal de la Nación en su momento, Chávarri, dijo, lo saco del caso. La gente salió de las fiestas y salió a defenderlos porque sentían que el equipo especial estaba haciendo finalmente justicia y destapando un esquema de corrupción del cual nos sentíamos avergonzados los peruanos. No se libraba ningún gobierno. Esto puede traerse abajo el trabajo del equipo especial y la propia reputación del doctor Vela y José Domingo Pérez. Sí, quería terminar mi intervención anterior para poder explicar ese punto, ¿no? Entonces, una motivación que puede estar incluso inconsciente en la cabeza de este sujeto tiene que ver con su alineamiento con una u otra línea al interior de la Fiscalía. Él debe tener lealtades y muchas enemistades al interior del Ministerio Público que pueden estar llevando a que diga cosas que no necesariamente pero tenía también una relación se alinean con Vela. Con la verdad. Ojo. Sí, con Vela y con muchos más. Ahí están, él da varios nombres fiscales. Tiene varios años trabajando en la Fiscalía y evidentemente tenía relación. Pero las lealtades en el Ministerio Público pues duran lo que duran las gestiones del poder. Y no hay que olvidarse que en el Ministerio Público nuestro, 3 fiscales de la Nación han sido removidos por posibles vínculos o supuestos vínculos con corrupción y crimen organizado. Una segunda interferencia en este tipo de declaraciones con las que hay que tener mucho cuidado es aquella que busca ensuciar la propia colaboración. Esto puede parecer contradictorio, pero si esta persona se asustó cuando lo detuvieron y empezó a hablar y luego alguien llegó a él y le dijo, si sigues hablando vas a tener problemas, etcétera, mejor ensucia tu propia colaboración, empieza a introducir. ¿Cree que puede ser el caso? Yo creo que perfectamente podría ser el caso. Hay cosas ahí que me parecen absolutamente inverosímiles. Por ejemplo. Pero no sería la primera vez que ha ocurrido. Samir Villaverde, recuerda usted, que fue uno de los aspirantes estrella, colaborador eficaz en el caso Castillo, después de que empezó a dar una declaración bastante verosímil, empezó a decir cosas que no tenían ni pies ni cabeza. Correcto. Y hemos tenido muchos aspirantes a colaboradores que mienten precisamente para debilitar su propia colaboración. Entonces hay que tener mucho cuidado
porque además en una sociedad polarizada, políticamente polarizada, hemos escuchado en estos días a unos que ya salieron a decir el fiscal sicario, el otro que dice el periodista que manipulaba el Ministerio Público y el que daba las órdenes, otros que han salido a decir se cae el caso de Cócteles. Exacto. Es decir, todo el mundo quiere sacar que el caso provecho Cócteles de esto. está próximo, entonces uno diría, claro, estratégicamente al fujimorismo le podría convenir ensuciar o dañar la imagen de Rafael Vela porque empieza el juicio ya. Y está probado también que la señora Moyano ingresaba a la fiscalía y negociaba directamente con la fiscal. La propia señora Moyano ha reconocido que pidió que cambiaran a Vela y a José Domingo Pérez, pero nos preocupa mucho, sobre todo estos vínculos con Pedro Castillo o con Dina Boluarte a través de operadores políticos. Quería responder a su pregunta anterior sobre el equipo especial. Mire lo que ha pasado en el Brasil. En el Brasil teníamos un juez muy prestigiado en su momento, como fue Sergio Moro, y un equipo especial de fiscales que dirigía Deltan Dallagnol con mucho prestigio. Y de pronto se filtra información de que el juez y los fiscales estaban hablando y haciendo algunas coordinaciones que son impropias para una relación en un sistema de justicia en el que el juez tiene un rol y el fiscal tiene otro. Claro. Bueno, ¿quién aprovechó de este tipo de conversaciones? Todos los responsables de uno de los fraudes más grandes que ha habido en esta parte del mundo, que es el caso Lava Jato. Sí. ¿Y en qué ha derivado eso? Salió Moro, terminó en la política, Dallagnol trató de ingresar a la política y también ha tenido problemas. Y ahora que Lula ha ganado las elecciones, ha nombrado a un magistrado supremo, Díaz Toffoli, que lo que ha hecho es anular toda la prueba del caso Lava Jato, abrir procesos contra aquellos que impulsaron las investigaciones donde todos los corruptos confesaron. Y la consecuencia gravísima de eso es que hoy día el caso Lava Jato prácticamente está en una situación de desaparición por estos errores que cometieron fiscales y jueces en su momento. De acuerdo. Dicho esto, le pregunto para terminar la entrevista, ¿qué acciones hay que tomar? La Junta ha dicho que investigará a Pablo Sánchez, a Vela y entiendo que a Domingo Pérez también. ¿Deberían separarlos por el momento del equipo especial? Bueno, Vela está suspendido. Mire, existen mecanismos legales cuando surgen este tipo de cuestionamientos. Si las partes, como han declarado ya los seguidores del Partido Fuerza Popular o incluso del APRA, que ya salieron a cantar victoria señalando que esto prueba que García fue prácticamente asesinado, es lo que hemos escuchado en estos días por una decisión de una fiscalía. Eso tampoco resulta Existen verosímil. mecanismos legales. Si yo estoy litigando, soy parte de una investigación y considero que el juez o el fiscal no está actuando con propiedad, no es imparcial, lo recuso, pido su separación, pido su apartamiento y hay procesos para hacer eso. Al interior del Ministerio Público, a través de la Junta Nacional de Justicia o del Poder Judicial. Pero todo esto es coyuntural. Lo que sí me parece relevante es que esta situación lo que está expresando es una crisis profunda del Ministerio Público en el Perú. Y esto no puede continuar así. ¿Cómo una fiscalía, que es la encargada de perseguir el delito, puede sostenerse si 3 fiscales de la nación en los últimos 10 años han sido separados por corrupción o crimen organizado? Y ahora vemos que efectivamente existen facciones, se apuñalan por aquí, se difaman por allá. Entonces se requiere una profunda reforma del sistema de justicia en general, que es un clamor que se viene haciendo hace muchos años, como el de renovar la clase política, y lamentablemente no hay voluntad para eso. Porque es funcional a la corrupción y a quienes quieren sacar ventaja política. De acuerdo, doctor Ugaz, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche y además de manera presencial tratándonos de dar una luz y de realmente revelando la gravedad de lo que sucede, porque como usted dice, la Fiscalía se convirtió de pronto en un botín donde los sectores políticos, a través de los fiscales, utilizaban las investigaciones para atacarse unos contra otros, ¿no? Por un lado, el fujimorismo, a quien se vincula con Patricia Benavides; por otro lado, al señor Vela, ahora con estos presuntos vínculos eventualmente con otro sector de políticos; el señor Vizcarra, a quien también se ha vinculado con Zoraida Ábalos. Es decir, la Fiscalía tiene que entender que está en un momento crucial para recuperar su legitimidad frente a la población. Pero aún así, mi punto final, a pesar de eso, este Ministerio Público, con todas sus debilidades, ha tenido unos logros
muy importantes en materia de lucha contra la corrupción y así lo reconoce el mundo. Somos el único país que ha llevado al banquillo de los acusados a tantos presidentes con evidencia de que han incurrido en actos de corrupción. Le agradezco. Y nosotros vamos de inmediato, luego de esta entrevista, vamos a la presentación del reportaje de Igor Malca, porque decíamos, acá no hay buenos ni malos. Todavía estamos en investigación, pero de hecho este señor Villanueva seguramente corroborará algo y por lo pronto le están moviendo el piso a muchos. Fuerza Popular y el pedido, la señora Moyano, que se ingresaba a la fiscalía por un sótano, me parece, en un auto negro para llegar directamente a la oficina, ha reconocido que le pidió la cabeza de Vela y José Domingo Pérez a la fiscal Patricia Benavides. La crónica de Igor Malca. Marta Moyano sí pidió salida de Rafael Vela y José Domingo Pérez a Patricia Benavides. Pidió las cabezas de Rafael Vela y José Domingo Pérez. Marta Moyano pidió a Patricia Benavides remover a José Domingo Pérez y Rafael Vela. Marta Moyano no solo lo ha admitido. Marta Moyano acepta reuniones en fiscalía, pero ninguna fue secreta. Ahora todo el fujimorismo va al contraataque y estos días tiene un mantra para ella. Que no es la actitud de Marta. Conocemos a Marta y Marta no es una persona que negociaría absolutamente nada. Los naranjas cierran filas en torno a Moyano. Desde la cabeza, inclusive, apenas se conoció el testimonio de Jaime Villanueva. Ella ha rechazado tajantemente que sería el agente encubierto y yo le creo. La congresista está en el ojo de la tormenta tras revelarse reuniones secretas con el ex asesor de Patricia Benavides. Ella misma lo ha admitido, aunque le quita el halo del misterio y señala que las conversaciones no tuvieron nada de irregular. Según Villanueva, eran para un intercambio de favores y lo que quería Moyano habría sido separar a los fiscales Vela y Pérez de los casos que tienen que ver con su agrupación. En una conversación coloquial con el señor ha dicho que lo ideal sería que se separe, pero en ningún momento ella le ha pedido a la fiscal de la Nación directamente, ni siquiera le ha dicho por esta votación ni nada, no ha canjeado. Moyano es la principal sospechosa de ser el denominado agente especial Roberto, quien habría filtrado los chats del ex asesor de Patricia Benavides. Según la ex primera vicepresidenta del Congreso habría recriminado a la otrora fiscal de la Nación el haber abierto una investigación por genocidio contra Dina Boluarte y Alberto Otárola. Dina asesina, el pueblo te repudia. Retire todo aquello que se ha referido en este hemiciclo contra el propio gobierno del Perú. Solo ha dado una entrevista la noche del viernes y es que toda la artillería de Fuerza Popular se está usando pero dosificada al milímetro. Mediáticamente ha habido pronunciamientos con el mismo argumento. A Fuerza Popular le conviene en el sentido de que se viene el caso Cócteles, el juicio oral. No, lo que nosotros queremos es que los juicios y los casos pueden seguir, pero que los fiscales sean transparentes y que no quede duda de su idoneidad. En lo legal y judicial también los naranjas jalan agua para su molino. ¿Estos dichos, digamos, abonan en la tesis de ustedes para anular el proceso? Estos dichos abonan en nuestra tesis de que aquí estuvimos desde un inicio marcados por un interés político eminentemente. De hecho, creo que si algo confirma es eso, ¿no? Villanueva es el combustible para Fuerza Popular que ya pedía anular el juicio por el caso Cócteles por temas técnicos y jurídicos de fondo. Ahora, además, solicitan formalmente que se separe a José Domingo Pérez por lo que consideran injerencia y falta de objetividad. Es más, nosotros esperaríamos que por decoro ellos tendrían que haberse inhibido, es lo que corresponde. Lamentablemente no lo hacen hasta el día de hoy, por eso es que nos forzan a pedir formalmente la exclusión de ese lado. Desde la defensa legal tampoco se quiere hablar de viento a favor de cara al juicio que el fujimorismo y Keiko en particular deben afrontar en julio. Pero les favorece a ustedes que quieran anular el caso Cócteles, ¿no? Yo no hablaría de favorecimiento, no, sino de que se evidencia una cuestión latente y es que esta investigación siempre estuvo marcada por un interés político totalmente ajeno a la búsqueda de la verdad. Los naranjas descartan cualquier tipo de ilegalidad en la actuación de Moyano y la presunta participación de Fujimori. Algunos detractores, sin embargo, ven que podría haber un ánimo de obstrucción a la justicia. La continuación de la declaración testimonial de Jaime Villanueva ha abierto toda una caja de Pandora que involucra a diferentes actores políticos. No es casual por ello que muchos guarden reserva. Reserva en algunos, cautela en otros. Entonces ha tocado a muchos. Ha tocado a fiscales, ha tocado a periodistas, ha tocado a políticos.
que se haga una investigación seria, una investigación técnica, objetiva, y que no se sigan escribiendo cuentos nada más. El congresista Esdras Medina ha presentado una moción de orden del día para crear una comisión investigadora multipartidaria para esclarecer los hechos en torno a lo declarado por el ex asesor de Patricia Benavides. Así están las cosas y está con nosotros Alejandro Muñante, quien fuera en su momento vicepresidente del Congreso. Él es parlamentario por las filas de Renovación Popular. El Congreso ha anunciado, el congresista Medina, que una comisión investigadora se abocará a analizar y a estudiar y a investigar las declaraciones de Villanueva por un plazo de 120 días. Congresista Muñante. Muy buenas noches, Mávila. ¿Es lo que debe hacer el Congreso o debería, por ejemplo, proceder con medidas mayores en contra del presidente del Congreso, a quien también se acusa de haber canjeado poner en agenda un tema a cambio de que le archiven una investigación por los troles? O lo de la señora Moyano, que ha reconocido en televisión de señal abierta que ella pidió la cabeza de 2 fiscales. A ver, el Congreso podría llevar este tema por 3 frentes, ¿no? La creación de una comisión investigadora, como se ha planteado, pero yo creo que podríamos delimitar mejor el objeto de estudio. Porque claro, la comisión que ha presentado el congresista Medina es muy amplia a mi juicio, ¿no? Se señala que hay que investigar todo lo que ha dicho el señor Villanueva. Villanueva ha hablado tanto todo, que exactamente, es imposible poder resumir, incluso para nosotros contarle no al estamos público. Delimitando un tiempo además, ¿no? Y que va a ir en, digamos, en paralelo con la investigación fiscal. O sea, si no se llega a una sentencia, la comisión no tendría un objeto. Entonces yo creo que hay que delimitar mejor el tiempo y los actores a quienes vamos a investigar. Por ejemplo, podríamos investigar la injerencia externa que ha tenido la Administración de Justicia, sobre todo en el Ministerio Público, desde el año 2018 hasta 2022, por ejemplo. Ya ¿Injerencia externa? ¿Qué se refiere? Por ejemplo, personas naturales o jurídicas que hayan involucrado Gorriti, externos. Pero, a ver, Alejandro, yo siempre le agradezco la buena disposición que tiene usted para hablar, aceptar las invitaciones, nunca le rehuye, nunca se excusa en un tuit. Pero aquí hay una... A ver, acá hay una vinculación directa con parlamentarios. Claro. Y yo le pregunto a nombre de quienes nos están viendo, ¿puede un presidente del Congreso que ha sido sindicado por haber puesto un tema en la agenda de la mesa directiva o por haber sugerido tocar algún tema, a cambio de un supuesto archivamiento de denuncia, seguir presidiendo el Congreso? ¿Puede una señora como la señora Moyano, que en su momento formó parte de la mesa directiva, decir alegremente en televisión que pidió la cabeza de 2 fiscales que tienen a cargo la investigación contra la lideresa Fuerza Popular, la señora Keiko Fujimori, continuar en el Congreso como si nada? Por eso le decía, los 3 frentes que mencionaba, el primero es la comisión investigadora sobre la injerencia externa. Pero es que limpiar la casa primero, ¿no le parece? Pero lo otro justamente ahí está, la comisión de ética, ¿no? Comisión de ética puede de manera de oficio. Todo el mundo, Alejandro. Bueno, es la única instancia que tenemos en el Parlamento para poder de una u otra manera dilucidar, de una manera rápida, estos cuestionamientos, porque de lo contrario tendríamos que presentar una denuncia formal ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que tendría que demorar todo. Pasaría la gestión del señor Alejandro Soto y todavía esto estaría en investigación. O sea, no es algo que se pueda dar de manera rápida. Además, hay que tener en cuenta que las declaraciones del señor Villanueva todavía van a pasar por un proceso largo de corroboración. Correcto, pero apelemos a algo de lo que los congresistas lamentablemente no han demostrado mucho, que es de pudor, rubor ante lo que se conoce. Las señoritas o los señores de la lista de los congresistas denominados mochasueldos, la palabra es horrorosa, pero todos han negado, no se les mueve un músculo de la cara. Pregunto yo, ¿el señor Alejandro Soto en ningún momento podría considerar que mientras esto se investigue, él debería ponerse a un lado? Yo creo que sí. O sea, si a mí me lo preguntas, por supuesto, ¿no? Mientras alguien esté siendo investigado, cuestionado, lo normal, lo saludable, por supuesto. ¿Estar en su lugar? Lo saludable sería eso, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos involucrando la imagen del Congreso como en su conjunto. Correcto. Él representa hoy al Congreso. Exactamente. Y ni siquiera concede entrevistas. Es el titular del Parlamento. Pero ni siquiera ha tenido... Bueno, eso ha sido algo que siempre se le ha cuestionado. Y yo mismo se lo he cuestionado cuando salieron a la luz
las denuncias, ¿no?, que había tenido en su región Cusco y otras que después aparecieron. Jamás se dio una entrevista detallada de las acusaciones. Y hoy en día está pasando lo mismo. Lamentablemente tenemos ese gran problema, esa gran falencia como institución que no lo tienen en otros. Y en el otro caso de los congresistas mencionados, el congresista Balcázar me parece que también ha sido mencionado, o la situación tan delicada de la congresista Moyano. A ver, ¿a quién le corresponde investigar en el caso de En principio, la Comisión de Ética, para poder, digamos, tener una respuesta clara, pronta. Pero también eso no es obstáculo para que se pueda plantear una denuncia formal ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La Procuraduría podría, digamos, plantear también las denuncias correspondientes. Y de hecho ya lo han hecho con algunos congresistas por un informe que no cuadraba de su semana de representación. Yo creo que esto es mucho más grave que eso. Y no vemos la misma actitud de la Procuraduría. Entonces, allí también tenemos que hacer una crítica. ¿Usted no apoya entonces la comisión investigadora porque sería muy amplia? Habría que delimitarla, o sea, no es que la estoy rechazando, pero sí pues es importante que si esto se somete al debate, podría ser modificado el objeto de estudio para poder delimitar mejor. Como te digo, la comisión investigadora, la comisión de ética y también podría ser hasta una ley para poder fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público. Le agradezco a Alejandro Muñante, como siempre, que él, con la palabra que tiene, accede a las entrevistas, se tome la molestia de venir y hablar. Y ojalá le pueda trasladar el mensaje al señor Alejandro Soto, a ver si se anima a hacer lo propio. Muy amable. Ojalá que sí. Gracias. Ojalá que sí. En eso confiamos. Tenemos que ir a una pausa en el programa, pero hemos venido anunciando una información que ha puesto a temblar a varias bancadas en el Congreso. ¿Quién es la traidora que trabaja para el gobierno ahora? ¿Dónde trabaja? ¿De qué bancada es? Todos los coordinadores parlamentarios han llamado a nuestros productores, a los reporteros, siguen llamando hasta esta hora de la noche. Bueno, les vamos a contar de quién se trata cuando regresemos luego de la pausa. Muy bien, vamos a develar el misterio. La ex asesora de la que fuera en su momento presidenta del Congreso, la congresista Lady Camones, de las filas de Alianza para el Progreso, y quien estuvo en aquella reunión, recordarán, cuando el señor Acuña imponía o daba órdenes sobre lo que se debía abordar o no desde la mesa directiva, es decir, cuando dejaba a la señora Camones en la calidad de una persona a la que él llevaba a su regalado antojo para un sentido o para el otro. Jessica Toomey ha sido contratada en el Ministerio de Trabajo. Tenemos aquí el documento, primero la resolución ministerial que dice designar a la señora Jessica Milagros Toomey Rivas en el cargo de directora ejecutiva del Programa de Empleo Temporal Yamcasum Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y aquí está la reunión que sostuvo en su momento Toomey Rivas Jessica Milagros, reunión de trabajo 11 de septiembre del 23 con Maurate, Romero, Daniel en el despacho presidencial. ¿Por qué es periodísticamente importante esto? Porque ahí la ven ustedes, al lado del ministro, a la señora Toomey, porque el señor Acuña tiene ahora a más militantes de su partido en más ministerios. Pero vamos a continuar la historia, el programa nos ha quedado corto y solo queremos decir, con el perdón de Andrea, que le robo 10 segundos, que se tiene que investigar todo, porque realmente nos merecemos llegar a la verdad para reconstruir este país como se debe. Hasta mañana y buenas noches.